Está ya en nuestro estudio Marcelo Brunet para conversar sobre la actualidad que les conté al principio, que está... la política está que arde. ¿Cómo estás, Marcelito? Bien, Carla, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, muy buen día para todos. Oye, bueno, partamos con lo que debemos partir, que obviamente ayer estábamos esperando este cambio de gabinete, ¿cierto? Y finalmente se realiza tipo 1:30, más o menos pasadito. Cambio de gabinete que venía alargadito porque venía desde la salida de Giorgio Jackson el día viernes. O sea, algunos analistas decían de que este es un cambio largo, digamos, porque en el fondo parte el viernes y se concreta ayer. Exactamente. Con feriados entre medio y todo el tema. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los cambios? En Roque hubo uno y que no salió Montes finalmente, fíjate. A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que destacar. Lo primero, es el gran derrotado en esto es Revolución Democrática y Giorgio Jackson. Sí. O sea, salen con todo, quedan marginados a un único ministerio, que es un ministerio no probablemente de los más influyentes políticamente. El Ministerio de Bienes Nacionales no lo es. Creo que va a estar en manos de una muy buena ministra. Yo conozco a Marcela Sandoval, es una buena periodista, una buena profesional y trabaja muy bien. Ha sido ordenada, de hecho ella venía del Prodemo y en general habían ordenado bien la casa, eso después del desastre de la primera dama, digamos, de la ya no primera dama, pero bueno, ellos se habían encargado de hacer un buen trabajo, entonces tengo la impresión de que es un buen cambio ese desde esa perspectiva. Pero la señal política es que Revolución Democrática pierde muchos escaños y mucha posición respecto de lo que era originalmente el programa de gobierno. Sí, en el plan de gobierno original, Giorgio Jackson la llevaba, la rompía, y hoy día ya no. Bueno, ahora se queda solo con bienes nacionales. Exacto. Que finalmente es un ministerio súper el de la cola, muy menor, digamos. Tiene importancia en muchos ámbitos, la regularización de la pequeña propiedad raíz, por ejemplo, la entrega de títulos. Sí, es un ministerio social muy importante en ámbitos específicos, pero no es un ministerio político, no es, y no maneja tampoco, digamos, las carteras como por ejemplo lo hace Economía, ni tampoco tiene, digamos, la influencia social como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda. Claramente hay un tema ahí que no es exactamente, digamos, es quitarle poderes de todas maneras al Frente Amplio, digamos, a Revolución Democrática. Y en eso, evidentemente, probablemente si hubiera que hacer un paralelo entre ganadores y perdedores, el primer perdedor en esto es Jackson y Revolución Democrática completo. O sea, sí. Ahora, ¿qué te parece lo que dijo la derecha, digamos, que esto era como un cambio de un maquillaje solamente? No, es que hay un poquito de eso, salvo... Cosmético, yo te diría que hay mucho de eso, porque la verdad es que tampoco hay cambios de fondo, salvo una reestructuración de fuerzas internas. O sea, el Partido Comunista es hoy día el gran ganador en esto. O sea, el hecho de haber alcanzado un ministerio como Educación que tiene financiamiento, capacidad de contratación de funcionarios, que incide además en las políticas públicas en forma importante, en las políticas públicas respecto a la educación de tus hijos y mis hijos, digamos, al final del día, digamos, nuestros hijos son de alguna manera, digamos, administrados en cuanto a las decisiones políticas de lo relacionado, digamos, con los contenidos que se instruyen. Eso pasa por educación. Y finalmente es la primera vez que hay un ministro comunista en el Ministerio de Educación. Exactamente. Independiente, que entiendo que tiene muchas habilidades comunicacionales, que es considerado un gallo serio. Y no, y súper como también de acuerdos, porque de hecho, ¿te acuerdas que tuvo un tema ahí con Evelyn Matei? Y la misma Evelyn Matei después dijo que ella había sido súper prejuiciosa con él y que lo encontraba un encantador, etcétera. Entonces, claro, mira, a ver, la lectura igualmente de aquello, a mí me parece que trascendió ayer entre los periodistas. Yo no soy periodista, lo recuerdo, pero lo quiero decir, que Camila Vallejo en algún punto la querían mover para blindarla y sacarla de este ministerio tan expuesto en el que ella está hoy, para que siga siendo una carta muy importante del Partido Comunista. Puede ser candidata a presidencia. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, después de eso empezaron a decir, de hecho en la tarde, el secretario, si no me equivoco, de Partido Comunista. Secretario general, claro. Exactamente, secretario general. Lautaro Carmona. Sí, Lautaro Carmona en una entrevista para CNN con la Mónica Rincón, lo entrevistó y él dijo que ellos no estaban ocupados como partido de ese tipo de cosas. Claro. Que la verdad que ellos se sentían muy tranquilos y estaban contentos, así lo dijo, y fue súper claro con eso, que estaban felices con lo que había pasado, en el fondo, o lógico. Obvio, pero fue muy honesto, también muy claro él en sus dichos, y ella lo trataba de apurar, pero él es muy tranquilo, muy tranquilo. Tiene un estilo súper marcado. Sí, ahora,
¿Le podemos creer cuando dice que no estaba en sus cálculos el tema de Camila Vallejo? Yo creo que no, yo creo que no es creíble. Ahora, lo que pasa es que dicen, para terminar la historia, porque me quedé en la mitad, dicen que no había quórum, digamos, no había alguien que recibiera la posta de Camila Vallejo. Algunos hablaban de Winter. Hablaron de Winter, sí, obvio. Pero decían, no, yo no quiero. No me den ese a mí. Pero y una papa caliente, pues. De hecho, Camila Vallejo, a ver, ¿sabéis qué? Me pasó, tú sabéis que le tengo una cosa como, pero como de piel, eso yo no la conozco a Camila Vallejo. Pero ella también... Ayer estuvo bien, fíjate, la vi por primera vez empoderada. Bien, sí. La vi bien. De hecho, es más, cuando ella ayer da el comunicado a La Moneda, el primero, que se va a hacer este cambio de gabinete, mañana, claro, cuando nosotros de hecho la tuvimos, la pusimos también en vivo, era como una despedida, se sentía como que era una despedida del cargo. Y finalmente, bueno, no lo fue. Ahora dicen, es bien, desde La Moneda, que hay algunos cambios de gabinete que incluso a último momento, bueno, lo que pasó con Cataldo, de hecho. Pero ¿se acuerdan de lo de la silla? Ahora sí, no, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Por qué les hacen? Yo quiero saber algo. ¿Qué cosa? ¿Por qué hacen que estén los que se van como contra la pared como castigados y los otros que se quedan ahí? Hacen como, y una espera y uno les ve las caras de Q, porque obvio, porque ya... Primero no van a seguir en su cargo, tampoco que los estén felicitando, los están sacando y claramente los están sacando porque lo hicieron mal. Entonces, ¿por qué esa imagen permanente de las caras de ellos? Vale, pero también tiene una cierta lógica de continuidad, o sea, el ministro que sale despide al ministro que entra. Yo me fijé en tantas cosas ayer. Es una figura nomás, claro. ¿Tú sabes las cosas que miro? Sí, claro. Las manos, la manito del ministro de Justicia me encanta, él las pone al lado, él no se cruza de mano, él está así, él es así. Es un escolar, digamos. Es hermoso, me cae también, pero es así, es como así un escolar. Mira, pero de hecho estamos viendo a la ministra de la Cultura que al parecer dicen... Ay, qué pesado que son, muy qué pesado. No, de la carrera, ¿vieron lo que dijo? No lo vi. Porque yo cuando la vi a ella... Tú sabes que no me acordaba que era la de Los Venegas, la actriz de Los Venegas. Yo me... Esta es la hija. Sí. De la hija de la Carolina Marzán. Obvio. Claro. Esta es la hija de la Carolina Marzán. La Carolina Marzán era la niña. La Paolita, claro. Esta es la nieta, hija de la Paolita. Claro. Bueno, pero yo me acordaba de ella por otros episodios como actriz, de otras cosas que ha hecho, pero no me acordaba de Los Venegas. Y yo decía... Y cuando la veo, pues soy mujer, lo primero que le vi fue el físico. Y le veo sus zapatos hermosos, como con una florcita tenía acá atrás. Y bien ahí, potito parado, todo estupenda. La encontré. Me encantó. Y dije, ¿qué mina que es? Le va a levantar la belleza a todo, al gobierno entero. Entonces, bueno... Y independiente de eso, que sea una mirada totalmente... Bueno, y los hombres deben haber dicho, mi hijita rica, no sé, obvio, si se veía estupenda. Y inmediatamente de la carrera la mata, diciendo que había salido, que ella había sido una actriz que había hecho como desnudos en algún momento. Bueno, ¿qué importa? Bueno, o sea, es que, por eso te digo... O sea, de esas son las personas que nosotros le pagamos el sueldo. ¿Cachai? Es como que tú decís... El señor de la carrera se caracteriza por tratar de encontrarle las cosas malas al resto. O sea, sí. Pero y aparte, comentarios totalmente desubicados. Bueno, igualmente todo el mundo lo dijo después que era totalmente inadecuado y desubicado. Bueno, ella también se va a hacer cargo del tema de los 50 años. Sí, claro. O sea, la traen para eso, en el fondo. Y ya está trabajando en eso. Sí. Ahora, un tema... Pero a ver, para que no nos desperdiguemos demasiado, hay un tema de equilibrios primero. A ver, para hacer el resumen, hay un tema de equilibrios. Está claro, digamos, acá hay un juego de equilibrios internos dentro de las dos almas de la izquierda, digamos, que están en el gobierno. Aquí termina ganando una respecto a la otra. El Partido Comunista hoy día está potenciado. El partido, digamos... ¿cómo se llama? El de la ministra de Comunes también, digamos. Comunes también ganó. Comunes había estado tan defenestrado después de la situación de Carolina Oliva, entonces, bueno, hoy día como que ocupan un nuevo espacio. Convergencia social, digamos, no tiene ninguna alteración. Entonces, ese mundo, de alguna manera, de alguna forma, digamos, se impone. Donde hay que ponerle un ojo al tema es el tema del Ministerio de Minería. Por supuesto. Probablemente es el que yo más estoy esperando siempre. Pero fíjate que es lo que menos se comenta porque es lo menos visible políticamente, pero es muy importante. Codelco, Enami,
que no solamente sacaron a la ministra y sacaron al subsecretario. No estaba muy feliz la ministra. No, por supuesto. Pero no solamente la sacaron, que ya venía bastante cuestionada porque ya venía con el tema, digamos, de varios temas previos, digamos, ya desde el año pasado. Pero ahora, en particular, juntamente sacan, digamos, a Pérez de Arce, que era el que estaba a cargo de ENAMI. ENAMI tiene la escoba. Sí. O sea, esto se comenta bien poco, pero en ENAMI tiene una situación de cesación de pagos, de imposibilidad de poder cumplirle a los pequeños mineros. Es una situación muy compleja. Entonces hay que ponerle un poquito de ojo a eso, más allá de los cambios políticos, más allá de lo que... ENAMI y particularmente el Ministerio de Minería lo hicieron de nuevo, lo reestructuraron completo. Aurora Williams participó en el gobierno 2 de Bachelet. Sí, claro. Y también fue ministra. Así es. De minería. Sí, y sabe de lo que está hablando. Y es la primera mujer que se ha logrado mantener 4 años. Entiendo que es la primera mujer ministra de Minería y es la primera que se ha logrado mantener 4 años en el Ministerio de Minería. No, y ahora es importante porque también con el tema del litio también hay que hacer, hay que empezar. De hecho, ayer lo conversamos con De Gregorio, el tema del litio, y lo importante que es finalmente y entender lo que significa para nosotros el litio. Que no es que nosotros vayamos a hacer baterías eléctricas, no es el punto del litio. Pero sí que evidentemente tenemos muchísimo y es de todos los chilenos y hay que saber explotarlo y tiene que venir los privados a hacerlo, que ese es el negocio y siempre ha sido así y debe permanecer así. Que es el tema ideológico de este gobierno que no quiere hacerlo, que no quiere mezclar a los privados en ese tema. Fíjate que ayer escuché a Vallejo y hasta incluso encontré que estaba bastante avanzada, fíjate. No sé si subió un curso ayer, pero de verdad como que habló hasta de la minería que era importante y dijo cosas y dije, Mitch, ahora me pasa algo. A ver. Que este es el punto al que creo que es fundamental que uno lo converse. Hoy, ¿cierto? Esta reunión que se hace en La Moneda, que el presidente Gabriel Boric llama a Chile Vamos, ¿cierto? Para conversar y llegar a algunos acuerdos. Pregunta, después conversemos de lo de lo que Sergio Onofre Jarpa, de que llevó a Piñera después que dijo que lo iba a perseguir y hasta que pagara por todos sus delitos, ahora lo invita en el avión presidencial. Un chiste tan bueno, está avisado de que le colocan a 134 al lado mío. Bueno, todas esas cosas que han pasado, pero independiente de eso, es como, ¿qué se necesita hoy día? Que se hagan, que se lleguen a acuerdos, ¿cierto? Sí. Que hayan conversaciones y que se sometan a esto. Cuando uno hace negociaciones, ya, hay que negociar. Sí. La pregunta es ¿con quién? La pregunta es... ¿Con quién es? No, para mí la pregunta es otra. La pregunta es, ¿por qué la derecha va a negociar? ¿Hoy día? ¿Por qué? Dime cuál es el motivo que tiene la oposición hoy para negociar. Poco. La verdad, poco. Muy poco. Ninguno. O sea, las negociaciones son de dos maneras. ¿Sí? Hay dos puntos en los que tú puedes negociar. Uno, para que mejore tu situación actual. Sí, claro. O la segunda es para prevenir algo que viene malo. Claro. Y tú lo tienes que frenar. La tercera es por altruismo. Sí, de acuerdo. Lo escuché a un experto que se dedica a negociaciones. Está bien, sí. Y me interesó muchísimo. Es que Francisco Pereira, para que sepan. Además es correcto. O sea, el tipo se dedica y nunca pierde. Y dice que en las negociaciones jamás se habla de negociaciones. Sí. O sea, si tú estás negociando, tú no dices está una negociación. Claro. ¿Qué pasa si yo te invito a negociar a ti, Marcelo? Yo quiero que tú seas mi socio en un negocio. Sí, claro. Entonces yo te digo, ¿sabes qué, Marcelo? Quiero que seas mi socio. Estamos conversando, tomando un café, te digo, pero ¿sabes qué? Tú eres un conche, hijo de puta. Pero igual quiero que seamos socios. Pero mira, weón, de mierda, conche, maricón, pero así. ¿Todo esto va a salir con subtítulos o no? Esto es lo que está haciendo en este momento un poco el gobierno con la oposición. Les dice, vamos, sentémonos a conversar en la mesa, pero ¿saben qué? Son unos coches. Entonces, los invitan, pero al mismo momento les pegan. Claro. Entonces, ¿por qué tendría hoy que la derecha negociar? Yo creo, si tú me hubieras... De hecho, lo curioso es que hoy día, por lo menos Renovación Nacional haya ido a la mesa. Renovación Nacional no debería haber ido a la mesa. Pero bajo ningún respecto. O sea, no voy a hablar ni de Bópoli ni de la UDI. Yo aquí... Tú siempre me dices de que yo vengo acá en parte, digamos, en mi condición de dirigente político. No. Y sí, ok, ya, esta vez sí, me lo voy a tomar, esta vez me lo voy a tomar. Sí, soy dirigente político, yo soy parte de Renovación Nacional y lo que más le dijimos en todos los toros al presidente del partido, que va saliendo, el presidente de salida, Francisco Chaguán, es que no fuera, pero va. ¿Y por qué va?
Bueno, porque probablemente, como ya va de salida, él cree que tiene que llegar a los acuerdos y tiene que mostrar, bueno, ¿sabes qué? Estos 5 segundos que va a tener afuera de la salida, que todavía no ocurren, digamos, pero cuando salga la reunión, esos 5 segundos de cámara, digamos, en las que va a poder tirar un par de cuñas, no valen la pena la afrenta que ha sufrido Renovación Nacional en estos días por parte del presidente Boric. Y tú tocaste el tema en hace unos segundos. Sergio Onofre Jarpa no es cualquier dirigente de Renovación Nacional, no era cualquier, falleció digamos hace 4 años, no era cualquier dirigente, es el fundador de Renovación Nacional, es su segundo presidente y probablemente es de los líderes por los que muchos de nosotros nos metimos en política. Entonces venir a tratarlo de la forma como Boric lo trató de violadora de derechos humanos. Lo que pasa es que podríamos hacer política antigua. ¿Sí? Y recordar que en la época de las protestas, ¿Sí? cuando estamos hablando de los 80, las protestas salían, habían civiles involucrados sí. Y militares, obviamente, Militares que salían, encubiertos, morían, no sé, 6 personas en una protesta, a balazo, porque son otros Las tiempos. protestas masivas esas que eran convocaban el movimiento, digamos, los movimientos de izquierda contra la dictadura, no solamente eran sumamente válidos, no solamente las protestas eran muy válidas, la represión fue excesiva, sí. es cierto. No, que yo quiero, ¿Sí? no, si no no quiero atacar, ¿Sí? quiero poner contexto. No. Y el sentido es que, es más, Sergio Onofre Jarpa negoció. Sí, claro. Él negoció la democracia también. O sea, Sí. él de hecho, Sí. cuando él no ganó, él dijo, él entró Que eso diciendo... quería llegar, a eso ¿sí quería o llegar, no? a eso quería llegar. Yo me acuerdo, el no para mí fue una época fantástica de niñez, porque Sí. nosotros la disfrutamos mucho. Me El no. imagino. Y Chile, la alegría ya viene, porque fue un momento muy impresionante para Chile. Fue un momento Y una noche eterna, me Sí, acuerdo. yo creo que es muy solo comparable para los que estamos viviendo hoy día, digamos, solo comparable con lo que pasó el 4 de septiembre, digamos. Un poco, sí. Básicamente, Sí. digamos, eran dos contraposiciones muy Claro, fuertes de claro. un país muy tensionado. Claro. Pero es bueno que dame 2 segundos para Dale, hablar del tema dale, Jarpa. obvio. A Jarpa lo acusa Boric de violación a los derechos humanos. O sea, no hay ni una sentencia, ni una. El señor Boric debiera haber sido abogado, no alcanzó a ser abogado, pero da lo mismo. Él sabe de derecho, él sabe que la única forma que uno puede hacer una aseveración de esa es que hubiera habido una condena judicial de alguien. ¿Y qué es lo único que tenemos de Jarpa? Un par de veces que se presentaron un par de querellas que fueron sobreseídas respecto de él. Luego, una orden de captura internacional que despachó el juez Garzón. ¿Quién es el juez Garzón? Es un juez que lo sacaron del Poder Judicial en España y lo sacaron por prevaricación. Para los telespectadores, la prevaricación es el delito más grave que puede cometer un juez, que en el fondo es haber fallado en forma ilegal, por coima, por lo que sea. O sea, él lo sacaron por prevaricación. Jarpa nunca se le pudo demostrar nada porque no hizo nada, salvo tratar de llegar a acuerdos, como tú bien lo destacaste, en los 14 meses que estuvo durante... O sea, él no estuvo más de 14 meses, digamos, como ministro del Interior en la dictadura. No fue más que eso. Entonces, en ese tiempo, ¿qué es lo que trató de hacer? Trató de hacer lo que se llamó históricamente después la primavera de Jarpa. Un poco como la primavera de Praga, una especie como de acuerdo con el régimen, en la que los sectores democráticos de izquierda se acercaron a conversar y pudieron empezar a avanzar conversaciones que después terminaron en acuerdos después que se acabó la dictadura. Sí. Entonces, el rol de Jarpa en esto fue clave, fue importantísimo. Tú misma lo destacas y muy bien. La noche del 5 de octubre, mientras todo el mundo estaba muy tenso y no se sabía qué pasaba, y se pensaba, hay mucha documentación respecto a esto, que los militares y particularmente, digamos, no pretendían reconocer el resultado, Sí, pues no lo iban a reconocer. apareció que vayan a Fernando reconocer. Matei, de la Junta de Gobierno, y apareció Sergio Onofre Jarpa. Sergio Onofre Jarpa llamando, digamos, incluso a quien era el vocero de gobierno en esa época, que era Alberto Cardemil, preguntándole, esto está muy bien explicado en 2 o 3 libros muy interesantes de la época. Y lo llama a Jarpa, digamos, a Cardemil y le pregunta, oiga, yo supongo, don Alberto, que usted no se va a prestar para tonteras, ¿verdad? Silencio. No, don Sergio, yo no me voy a prestar para tonteras. Y ahí es donde finalmente terminan dándose a conocer los resultados. Sí. Entonces, y Jarpa después termina siendo el puente de, tal como lo reconoce Patricio Elwin, termina siendo el puente de negociación que permite la reforma laboral y la reforma tributaria de los años 90, que le dieron estabilidad a los 30 años siguientes del gobierno, digamos, del país. Sí. Entonces, que Gabriel Boric haya tratado de reescribir la historia en esta forma es aberrante, es realmente inaceptable. Que el presidente de Renovación Nacional hoy día se siente en la mesa con este señor sin que este señor haya pedido disculpas es doblemente inaceptable.
O sea, aquí, dice, no te hablo, digamos, por Chile Vamos, No, yo la entiendo, UDI tendrá sus entiendo. razones para sentarse, Evópolis también, pero Renovación Nacional no puede estar sentado en esta mesa. Ni Diego Chalper, ni Francisco Chaguán deberían estar sentados ahí. Sí, y ahora, independiente que hoy esta reunión importante, se sientan a la mesa a conversar, el tema de las pensiones y todas estas situaciones están súper como claras desde el punto de vista de lo que quiere la gente, de lo que quiere la derecha y de lo que quiere la izquierda. Sí. Y en ese punto, ¿qué tendría que pasar? O sea, alguien va a tener que ceder, bueno, los dos, tanto porque la derecha, ¿te acuerdas que antes era 4-2? Sí, claro. Piñera así lo propuso. Sí, es lo que Y hoy- plantean. Claro. Después caímos a Lo que 6-0. plantearon, a 6-0. Entonces, Y hoy día ya estamos abriéndonos a que exista la o posibilidad. sea, la idea sería esa, que se Claro. abriera un poco la posibilidad de que quedara, no sé, 4-2, no sé, como Mira, fue antes. Yo hace un rato tú me decías, ¿qué es lo que tiene que negociar la derecha? Nada hoy día. Pero yo te agregaría otra cosa. ¿Quiénes tienen que negociar? Si es que se negocia. Y no va a ser el presidente del partido o los presidentes de partido, sino que básicamente hoy día los que están llevando la negociación en el Congreso. O sea, por ejemplo, cuando va Francisco Chaguán hoy día a La Moneda, le quita peso a Frank Sauer, vamos, digamos, el encargado, el coordinador de la bancada de diputados. Sí. Porque el que ha estado llevando la negociación del tema previsional, de alguna forma esto es, ya sabéis qué más, ahora volvamos a conversar, cuando las conversaciones estaban trabadas porque el gobierno no quería ceder. Entonces, ya, Sí. yo creo que por todos lados es un error esta reunión, o sea, desde el punto de vista de la derecha, es un error esta reunión. Yo no la habría aceptado. Ahora, lo otro que podrías darse, como mira, yo pienso cómo cambiar, a ver, cómo se puede avanzar, porque igualmente, claro, tú dices, esto está de verdad, o sea, honestamente, si uno lo mira, Sí. tú dices, esta cuestión está parada. ¿Sí? O sea, se fue, está parada. Se fue Jackson, ¿cierto? Sí. Pero que se haya ido Jackson no significa nada. No cambia mucho. O sea, Los nada los de proyectos hecho. malos son malos con Jackson o sin Jackson. Es que esa es la, claro, la reforma, lo que se presentó, ¿va a dejar de ser malo para la oposición porque se fue Jackson? No. No, claro. Entonces, decía que ¿cuál sería la postura que podría hacer que esto avanzara un poco? Sería que quizá el gobierno mostrara de alguna manera que es la oposición la que se está negando a avanzar. Sí. Que eso Sí. el pueblo lo captara, ¿me entiendes? Como Sí. la sociedad civil, nosotros dijéramos, no, es la derecha, la oposición la que está, realmente no quieren cambio estos gallos. Sí. Y en realidad, ahí quizá podría haber una negociación. Sí, no ¿Cachai? sé. Ahí podríamos es negociar. sensato ese punto, salvo por dos cosas. Uno, que la gente todavía está demasiado pegada con la idea de las fundaciones y las triangulaciones. Es que es un comedido muy... La sí, ropa po. interior Sí, de po. Sí. la señorita esta de la octava región, etcétera. Eso por una parte, eso afecta mucho. O sea, Sí. el gobierno trata de dar una especie como de giro y ya, ¿sabes qué más? Superemos este tema, pero no es muy complicado. Sí, esta no es la manera de resolverlo. O sea, si pretendieran usar este cambio de gabinete y esta reunión de hoy día como una manera de resolver el problema de las fundaciones, no va a funcionar así, no está funcionando así. Ahora, lo segundo, tú puedes jugar a esa carta cuando tú tienes ordenada tu casa. O sea, si el gobierno, el presidente Boric, tuviera ordenado sus votos y tuviera clarito más o menos quiénes van a votar por quién, probablemente ese argumento de no, es que la derecha es la que está tratando de imponer, de oponerse a esto, sería sumamente convencible. Pero ¿dónde está el problema? Por ejemplo, en materia de pensiones. ¿Tú crees realmente de que los partidos más hacia la izquierda, digamos, o sea, Revolución Sí. Democrática, comunes, etcétera, van a estar de acuerdo con modificar algo que signifique capitalización individual? ¿O que permita que las AFP subsistan? No. Es que no como las AFP, pero como otras cosas. No, de acuerdo, pero a ver, si al final... A ver, Es que van a tener que ceder. Cuando po. Vallejos ayer dice que las AFP son las culpables del problema de las pensiones, la verdad es que las administradoras de fondos de pensiones son las que administran fondos. O sea, si yo te paso un vaso, digamos, para que lo administres, voy a obtener a lo mejor con suerte vaso y medio. No voy a tener un salón completo. Ahora, mira, y para después seguir conversando tengo que hacer una pequeña pausa, pero yo igualmente creo Sí. que ni la izquierda ni la derecha quieren algo malo para el país. Ah, Yo claro. de verdad creo que sí quieren algo bueno. Sí. Lo que pasa es que estamos tan
en el ego, tan en el individuo, Sí. tan, ¿me entiendes? Sí. Es tan individual hoy día Sí. que es muy difícil que los políticos también, cuando tú le tocas el ego Ujú. o le tocas el bolsillo a una persona, la persona salta Sí, claro. y no va a querer ya conversar. Entonces, por eso hay que bajar los tonos y hay que ver de qué manera se puede llegar a alguna conversación Sí. y algún cede, Pero yo cedo, obvio. cedo, ya, bueno, te lo respeto, bueno, ya, yo Está también. perfecto. Y, sí. y eso va a tener que Y la ser. gente busca tener instancias de diálogo y que los políticos se pongan de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Pero el punto es cómo. Tú lo graficaste muy bien. Yo no puedo entrar a conversar contigo si le estoy pelando por Si me detrás. estáis descalificando. Si le estoy descalificando. Lógico. Si a las cosas que son, o las personas que son importantes para ti yo las trato mal. Sí, Claro, no se puede. absolutamente. No. Ya. Y mientras nosotros estamos hablando acá, de acuerdo con lo que me cuentan, al parecer, están allanando el domicilio de Camila Polisi. Ah, ¿es verdad? Sí. La están allanando la Me PDI. parece que eso además está siendo público, lo están Ah, canales amigos están mostrando la imagen. Pero espera, vamos a igual quiero ver la información para poder dársela a la gente igual. Voy a Sí, bajarla claro. inmediatamente porque si está pasando ahora mismo es importante. A ver, oye, de todas maneras, mientras buscamos ¿Sí? esta situación, nos quedamos en que hoy día, cierto, venían el tema de las negociaciones, Sí. etcétera, etcétera. Bueno, hoy día se sientan a conversar. Igualmente te quiero hacer una pregunta, Marcelo. ¿Sí? ¿Tú consideras que el gobierno, de alguna manera, ha cedido igual? Buena pregunta. Yo creo que poco. Menos de lo que debería. A ver, hemos hecho el diagnóstico acá hace rato de que ningún gobierno, los últimos 5 gobiernos, ha podido gobernar de acuerdo con su programa. Y este gobierno, de alguna manera, está tratando, o sea, la estructura refundacional, lo dijo el propio Jackson, que la estructura de los cambios que pretendía hacer este gobierno estaba dado sobre aprobar la constitución el texto constitucional de la Convención Constitucional. Como eso fracasó en septiembre del año pasado, lo que estamos viendo hoy día son intentos de tratar de producir los mismos efectos por otras vías. Ejemplo, el tema de las ISAPRES. Un tema que lo conversamos alguna vez con la doctora Daza. Es un tema muy preocupante porque hoy día los que tenemos ISAPRE quedamos absolutamente a merced, no solamente de un fallo de la Corte Suprema que conocimos el otro día, Sí. sino también de la interpretación que le vaya a dar este gobierno a eso. Entonces hoy día 3 millones de personas que estamos vinculados al mundo de las ISAPRES, digamos desde la perspectiva de ser beneficiarios de ella porque pagamos por eso, Sí. estamos arriesgándonos a que eventualmente, digamos, nos manden a un sistema que ya está colapsado. Eso, de alguna manera, tiene una matriz ideológica. Entonces, que el gobierno haya renunciado a sus ideas, yo lo veo difícil. El tema de las AFP. Tenemos discrepancias de cómo podría llevarse adelante un sistema de capitalización individual, por cierto. Pero eliminarlo es un cuento distinto. Y yo creo que el gobierno no ha tratado, por lo menos una parte del gobierno, no está dispuesta a ceder en eso. Y así nos vamos en todos los temas, en la forma de enfocar la defensa nacional, en el tema del trato de los migrantes, en una serie de cosas, digamos, en las que uno podría empezar a revisar punto por punto. Yo creo que este gobierno no ha transado en nada todavía, en nada demasiado relevante. Yo, fíjate, yo pienso distinto. Yo creo que sí están cediendo. Veo una actitud de ceder igualmente porque también el mismo hecho de hoy día juntarse, ¿Sí? el mismo hecho de Jackson, igual ha tenido que... Pagar costos. Sí, obviamente. Ahora tú puedes decir, es lógico, tenía que pasar, etcétera, pero igualmente creo que hay una capacidad también de entender en el proceso que las cosas, tal cual como se decía en un principio, claro, que dice todo que no otra cosa con guitarra. Claro. Y es verdad, porque, claro, finalmente la experiencia, porque tú miras los currículos de la gente que está en el gobierno, Sí. de los ministros, por ejemplo. Son gente Son capaz. currículums de académicos, Sí, gente pero capaz. impresionante. Entonces tú decís, bueno, pero ¿y qué pasa entonces? ¿Por qué no funcionan quizás las cosas? Es porque, claro, hay mucha academia, hay Sí. mucho de lo académico, Y como dice un pero amigo poco mío, de lo... menos calle que Venecia ese. Menos calle, claro, le falta calle. Entonces, eso también es fundamental. Ahora, ¿qué debe pasar, por ejemplo? Porque yo siento que el tema del Ministerio de Educación fue importante, Sí. ¿ah? Fue importante y ahí, bueno, y el ministro de Educación anterior va a quedar como presidente de RD. Hagamos un punto en eso. Porque Renuncia a la torre, renunció la renuncia torre. el presidente, el senador La Torre renuncia, digamos, a la presidencia. Y ayer vemos a un ex ministro de Educación empoderadísimo. Sí, pero Sí. bueno. O sea, tiene es increíble, porque tiene toda la protesta de la Jungia afuera, le están gritando para tu madre, digamos.
Pero él, impertérrito, ahí, impecable, y dice, ¿saben qué? Nosotros tenemos que avanzar a un partido único dentro de la nueva mayoría. No, pero y dijo reconstruir su partido también. Sí, claro, pero desde la perspectiva de tratar de hacer un partido único. O sea, el mensaje lo tiró clarito. Venía preparado para esto. Esta cuestión no era improvisación. O sea, bueno, tú que entiendes de comunicación, y tú que entiendes de comunicaciones, sabes de que no es que viniera, no es que se le ocurriera en el instante. No. Eso venía armadito. Y como venía armadito, viene armadito de atrás. Entonces, claro, Revolución Democrática hoy día va a tener que reinventarse. Y Revolución Democrática se va a reinventar con este exministro de Educación que fue tan cuestionado, que se terminó salvando su constitución constitucional porque alguien terminó deslizando que era gay. Entonces, ¿qué mejor herramienta de negociación que esa al final? Po? Un tipo victimizado, que trata de ocupar un cargo para tratar de resurgir el partido. O sea, sale empoderadísimo. Pero tú, a todo esto eso de que es gay, a mí yo lo encuentro espantoso, que alguien pueda decir... Que sea tema hoy día en el siglo XXI. No, que alguien pueda también mirarlo de una manera extraña porque sea gay. ¿Qué importancia puede llegar a tener? A nadie le importa. A ver. No, yo no sé si a nadie le importa, yo no creo eso. O sea, a no nadie creo eso. Estamos, Carla, tiene razón, lo reformulo. reformulo. O sea, perdón, a nadie republicano no creo que no le importe. Reformulo, a nadie debería importarle. O sea, o sea, si es gay, si es amarillo, si tiene, no sé, pues 3 ojos, ¿qué importa? Lo importante es que haga bien su trabajo. Actuar, exacto, o sea, claro, son sus hechos. Ahora, ¿qué debiésemos ver ahora del nuevo ministro de Educación? ¿Cuáles son los planteamientos que él debe? Porque, a ver, se habló de un CAE, ¿cierto? Sí, claro. Que improbable e imposible. Sí. Se habló de pagar la deuda histórica, sí, claro. ¿cierto? Sí. Y también, pero lo más importante también es hacerse cargo hoy día de la educación como está. Sí. Que los niños se quedaron, que es lo más lamentable que pasa hoy día en nuestro país, y cómo los niños perdieron porque se traduce, dicen que es igualable a 7 años de pérdida de estudio. Imagínate lo que significa. Es atroz. Es muy fuerte lo que pasa en nuestra siguiente invitada va a hablar acerca del teletrabajo y es una bendición, pero tenemos que ver también cómo efectivamente las clases virtuales afectaron la convivencia escolar, cómo hoy día aumentó el bullying. Sí, lo que pasa es que el teletrabajo aquí se va a hablar como una herramienta que ayuda a los padres, a los cuidadores, y es una herramienta más. En el sentido de la educación, como no teníamos cómo saber cómo implementarlo, porque al final todos aprendimos sobre la marcha, al final terminó, y probablemente te terminó pasando a ti, que tú terminaste siendo la profesora de matemáticas, la profesora de castellano y la profesora de todo de tus hijos. Ahí valoramos a los profesores. Claro, ahí uno no valoraba el rol de los... Pero la vuelta a clases generó muchos problemas que hoy día el Ministerio no ha podido resolver. Lo segundo, el tema de la educación sexual, que es un tema que el ministro anterior trató de plantear como un punto y que fue un punto de discrepancia con los sectores más conservadores. Yo que no sé cómo... ¿Sabéis qué me pasa con ese punto? Como que yo no entiendo bien cómo está planteado. Porque a mí me parece que la educación sexual es importante. Sí, claro. Es fundamental, de hecho. Ya como el amor, como la salud mental, como que son cosas que son realmente importantísimas en la vida de un ser humano. Ahí no estás tocando un tema que es importante, que es cómo concebimos esto a la Pero luz no del siglo a los 4 XXI. años que se le explique a alguien que yo... ¿Me entiendes? Pero ¿cómo lo concebimos a la luz del siglo XXI? Donde a lo mejor aprender... O sea, historia es una maravilla que uno sepa, digamos, y hay una serie de contenidos que uno tiene que manejar en la vida por cultura. Pero evidentemente estamos frente a el desafío. Sería cuestionarnos cómo lo vamos a hacer con un mundo que va a estar... Que va a estar rodeado en los próximos 5 años de inteligencia artificial. De cómo vamos a poder ser capaces de enfrentar el desafío de cómo va a cambiar la sociedad y cómo sigue cambiando la sociedad. Probablemente el Ministerio de Educación, en lugar de centrarse en los temas icónicos de bandera de lucha de izquierda, tal vez hoy día debería estar pensando en los temas que van a venir, lo que viene, y que de verdad yo no sé si tus hijos, mis hijos, están preparados hoy día y si el sistema les va a dar las herramientas adecuadas para poder enfrentarse a un mundo que está en constante cambio. Entonces ahí hay un tema. El ministro de Educación, que efectivamente... Lo que pasa es que, pero es que ya, hay que seguir porque este tema es muy interesante, pero tiene que ver también... con la modernización. Sí, claro. Porque evidentemente mis hijos o tus hijos, nuestros hijos, están recibiendo una educación que es arcaica también. Del siglo XIX. O sea, nuestros hijos hoy día, y no significa que un niño que lo tenga sumándote y el cabro es un Mateo en otras cosas, es un genio en otro aspecto, no lo van a descubrir. Con la educación que hay hoy día, ¿se entiende? Entonces, también tiene que haber una cosa como de renovarnos también como sistema completo, y por eso habla también de la modernización del Estado, de todo. Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a conversar de todo esto mucho más. Te doy un respiro, una pausa, porque yo les quiero...